El tema es virus del HPV, es algo que a mí particularmente me gusta mucho, es un tema que me gusta mucho tratar y que veo que se va incrementando año a año la patología relacionada a esto. Y esto tiene un poco de historia, varios años atrás me acuerdo que participé del Congreso Mundial en Francia de Otorrinolaringología y vi que se sucedían una cantidad de charlas que tenían que ver con el HPV y que había muchas y al mismo tiempo y que más allá de la presencia de nuestros colegas los otorrinolaringólogos de todo el mundo, también participaban de ellas los anatomopatólogos, los radioterapeutas, los oncólogos. Y dije, ¿qué es lo que no está pasando en nuestro país? Que no estamos viendo, qué no está sucediendo. Y bueno, en el correr de los años esto es lo que vimos. La realidad hoy es que el HPV se ve no solamente en nuestra especialidad, sino que lo compartimos con varios de nuestros colegas y la suerte es que tenemos aquellos que trabajamos en el medio hospitalario que lo podemos vivir in situ y compartirlo con eso. Entonces, vamos a hacer un repaso sobre las generalidades, lo que significa esta enfermedad viral, la incidencia y la epidemiología que tiene, la supervivencia y el lugar específicamente, sobre todo en el área de la orofaringe, las lesiones provocadas, cómo se hace la detección, las vacunas, voy a hacer mucho hincapié en las vacunas, porque no les voy a enseñar a operar cómo se reseca, cómo se saca, cuáles son las indicaciones. Eso ha habido también otras clases de otros colegas de esto. Un poco el tratamiento y es lo último, lo que se está usando son los biológicos, como se está usando biológicos en el resto de todos los espacios. La verdad que la incidencia ha aumentado de manera drástica y a marzo de este año ya en cáncer aparece que el cáncer oral hay más de 50.000 nuevos casos a lo largo del año y que esto se sucede a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos, donde tenemos una casuística interesante, que son más los varones que las mujeres, que la edad promedio son los 63 años. Estos varones no son hispanos ni son afro, tengamos en cuenta esto, que es alto el nivel de educación que tienen y que se estima que más casi 250.000 de personas van a morir por este tipo de cáncer, sobre todo ubicado en la orofaringe. Ni hablar de los relacionados también con la laringe. Lo que podemos decir a bien ser es que el virus del papiloma humano es un virus que directamente tiene incidencia sobre el ADN de la célula. Quiere decir que produce cambios y esos cambios producen claramente desde algún lugar una alteración que da lugar a la formación de un tumor. Que este tumor en algunos de los casos tiene una transformación maligna y en otros no. Y esto resulta muy importante. Pertenece a la familia de los virus del papiloma y se puede dividir en varios subgrupos. Y estos son los subgrupos los que nos van a interesar, sobre todo por el riesgo que tengan o no de producir algún tipo de tumor. Y ahí tenemos los de alto riesgo, que son habitualmente el 16 y el 18, y tiene que ver esto porque están contemplados e incluidos en las vacunas, y los de bajo riesgo, que son el 6 y el 11, que son en las verrugas genitales, que no están relacionados ahí sí con los tumores de la región de la boca y de la orofaringe. A mí me encanta siempre traer esto, más allá de que Luis nos diga que siempre las clases claramente cambian, pero esta es una hermosísima forma de ver cómo se va produciendo la infección y esto, las alteraciones citológicas que se van produciendo en el epitelio cual fuera, tanto en el epitelio genital, anal o hasta en los mismos epitelios mucosas cutáneas, también de cabeza y cuello. Entonces lo que se produce es la introducción del virus, se coloca sobre la membrana basal, sobre las células de la membrana basal. Esto ya está
trayendo, porque tiene un impacto sobre las enzimas E6, E7 y sobre alguna de las proteínas. Esto cambia, trae alteraciones del núcleo, no solamente del citoplasma, sino del contenido también genético del núcleo. Esto se va produciendo una alteración de todo el epitelio, de todas las células, las capas del epitelio, y más allá de esto, esto después reproduce también la liberación de otros virones hacia el resto de lo que fuese el canal cervical en el cuello de útero, que es el más habitual, y si no, en la vía aérea, como es el caso que a nosotros nos interesa en estos momentos. Se hospeda, produce una alteración de ADS, replica ese ADN viral, se expresa en una proteína, que es la proteína P16, y que esto resulta interesante porque ya, por ejemplo, ayer lo recibí en una anatomía patológica que decía P16 negativa. En referencia a la incidencia, en la incidencia, como están viendo, este slide está mostrando claramente que en la referencia en casos anuales, en la diferencia en la incidencia, en las muertes provocadas, por mucho, casi 5 veces más, la impronta en el género masculino en referencia a las mujeres, en lo que referencia directamente a orofaringe. No pasa lo mismo en lo que es los tumores relacionados con el HPV genital. Y también las muertes anuales están sobredimensionadas en el género masculino. Claramente esto no es una prerrogativa y no es exclusivo, y con el correr de los años esto va cambiando. Si hay tumores que van descendiendo en la cantidad, como es el tumor de laringe, la incidencia del tumor de laringe de 5 años a esta parte ha disminuido. Todo lo contrario sucede con los tumores de orofaringe relacionados con el HPV. Tienen una incidencia de un aumento del 1% por año, que es mucho teniendo en cuenta esto. Esta es otra de las imágenes que quiero traerle, que a mí me resulta muy interesante. Esta es del CDC, de los Centros de Control de Estados Unidos, es muy nuevo, del año pasado, y lo que está mostrando es el porcentaje de casos y la relación directamente de los asociados con el HPV y su relación también confirmatoria en referencia al género masculino y femenino, más allá de las salvedades anatómicas en cada uno de los géneros. Pero la orofaringe es compartida y ven que tiene mucha incidencia, y esto resulta importante. ¿Por qué resulta importante? Porque significa que es un tumor absolutamente prevenible, y eso es lo que a nosotros nos va a interesar a todo esto. Vamos a intentar pasar, y esto lo que les quiero traer es las tasas relativas de acuerdo a los lugares. ¿Por qué? Porque en los diferentes lugares de la orofaringe, la supervivencia que va a provocar este tipo de tumores relacionados por el HPV. Sabemos que aquellos que están relacionados por el HPV, la incidencia, el pronóstico de sobrevida a 5 años es mucho mejor de los que no. Y les voy a mostrar, por ejemplo, la diferencia en referencia al labio, al piso de la boca y a la orofaringe particularmente, a las amígdalas. Y ahí ven que la tasa a 5 años del labio es 94%, si hay una diseminación, si hay adenopatías regionales, cervicales, el 66%, y si hay a distancia, el 32%. La realidad es que la diseminación a distancia no es tanta en este tipo de tumores, pero bueno, porque este tipo de tumores sí tiene un diagnóstico muy temprano. La lengua, ya en esto vamos disminuyendo, el 82% a 5 años si hacemos un diagnóstico local, tiene algo más de incidencia adenopática y sí tiene más incidencia de metástasis a distancia. Miren la diferencia con el piso de la boca, va disminuyendo la sobrevida a 5 años, y miren en la orofaringe, básicamente en la amígdala,
que a 5 años disminuye al 62%, tiene alta cantidad de adenopatías regionales, por lo cual esto también disminuye la supervivencia, y si tiene metástasis a distancias disminuye bastante más. Y esto también está relacionado en buena medida a la educación. Y les traigo un trabajo que se presentó en la provincia de Jujuy, en Argentina, en el NOA, donde realmente tiene alto índice de pobreza, y más allá de esto es una de las provincias que tiene más bajo índice de vacunación contra el HPV, tanto en varones como mujeres. Después vamos a incrementarlo un poco eso. Y este trabajo resulta interesante dentro de los programas de América Latina, porque habla de, más allá de las desigualdades sociales, también está relacionado este tipo de tumores con la desigualdad social, con las diferencias en la accesibilidad a la educación, no solamente a la educación formal, sino a la educación sexual integral, que ya es ley en nuestro país, y también está determinado por los temas culturales, teniendo en cuenta que hay algunos conglomerados étnicos de los cuales aleja o no quieren que los niños y las niñas se vacunen, y que a su vez las mujeres pueden hacer algún tipo de consulta por cualquier patología que tengan, menos aún los varones. Entonces, tiene un impacto directo sobre esto. La incidencia de HPV es mucho más alta, y esto también tenemos que tener en cuenta. Por eso el HPV y toda la patología que trae aparejado esto es un tema de la salud pública, y es un tema de la salud pública en la cual todos nosotros tenemos incidencia y impacto sobre ella, no solamente en el hoy, sino también en el mañana. Y esto lo muestra claramente el gasto con el correr de los años y presupuestario de la utilización de vacunas en un hospital universitario de la ciudad de Buenos Aires, que no vamos a decir cuál, pero que se hizo un trabajo con esto, y se hizo el test de HPV y el ahorro que trae aproximadamente esto en relación al diagnóstico temprano. Y acá les muestro números. Hoy todo se mide con números, todo se presupuesta, y hasta nuestro trabajo, sin lugar a dudas. Y en la medida que haya más test, es decir, más diagnósticos tempranos, mejores tamizajes a lo largo de 5 años, no podemos decir, acá hablamos del gasto en salud, pero hay un ahorro del gasto en salud, de la inversión en salud, prefiero decirle yo, notorio, significativo y demostrado. Esto nosotros lo hicimos en el hospital en relación con la Universidad Nacional de 3 de Febrero, con la Facultad de Ciencias Políticas en relación a políticas sociales, en el contexto de las jornadas hospitalarias de HPV. Uno de los alumnos lo que hizo de la UNTREF, lo que hizo hacer el costo desde el momento de la detección del HPV hasta el momento de la muerte de esta persona, y la realidad es que los costos la diferencia era abismal en relación a hacer una muy buena campaña de prevención, y esto es lo que le voy a mostrar hacia el final. Ahora bien, lo que nos ocupa, el HPV en nuestra especialidad, y especialmente les traigo una imagen en lo que son las criptas amigdalinas. Es un espacio donde puede anidar, puede habitar el virus, puede tener mucho más contacto, y mucho mayor incidencia va a tener en aquellas áreas donde haya fracciones y puedan penetrar rápidamente, y los lugares donde en mayor medida los encontramos son en la úvula, en los pilares anteriores como colgajo, en badajo de campaña. Podemos encontrarlo también, como muestran estas dos imágenes. También no podemos dejar de pensar de encontrarlo en la lengua. No siempre es tan sencillo de detectar. En los labios, en la mucosa yugal, en las amígdalas y en la base de la lengua. Y hasta en los niños tenemos la posibilidad también de atender chicos, no solamente en el hospital, sino también en la fundación hospitalaria, y también podemos verlos en algunos chicos
este tipo de lesiones. Realmente cuando aparecen chicos, y hemos tenido hace poco una nena con una papilomatosis laringea, una nena de 15 años, nos preocupa mucho y nos ocupamos que tenga una muy buena atención en el área de pediatría, de ginecología infanto-juvenil, también para detectar si hubiese o no casos de abuso, sobre todo cuando niega haber tenido relaciones sexuales. En relación a los diagnósticos diferenciales, me parece excelente traerles este trabajo donde hay desde algún lugar, más allá de las lesiones que pueden ser papilomatosas en los bordes laterales de la lengua, otras lesiones relacionadas o parecidas o que pudiesen parecerse de alguna manera al HPV, y estos son el condiloma acuminado también, la hiperplasia multifocal, que ya es más difusa, no es tan puntual y tan armada, y otras que sí son potencialmente malignas, hasta más del 50%, que tenemos las leucoplasias y las eritroplasias. Quizás quienes tengan menos experiencia dicen, esto nunca lo vi, se ve, y se ve comúnmente. Los otorrinos tenemos las posibilidades de encontrarlos, y sobre todo si tenemos buen contacto y buenas relaciones con otros servicios en el hospital, como pueden ser, bueno, gineco, uro, coloprocto, odonto y por supuesto dermatología. Nosotros tratamos de que siempre nos derivan estos pacientes y hacer una revisión integral en referencia cuando se encuentran algún tipo de lesiones como estas. Tengamos en cuenta que tienen capacidad de malignización, y esto resulta sumamente importante. Otra de las cuestiones que les quiero traer y quiero que tengamos en cuenta. ¿Y por qué esto? Porque si nunca lo pensamos, si nunca lo relacionamos, es muy difícil que podamos hacer un diagnóstico en referencia a esto. La expresión de los oncogenes de alto riesgo de malignización son 16 y 18. Eso lo tenemos en claro, sobre todo asociados al de orofaringe. Menos ocurre en el cáncer de cuello de útero. La expresión de las enzimas 6, 7 y E6, como les dije en primera medida, existe. La alteración de la P53 también, y ahora del P16 que nos entregan los anatomopatólogos. El HPV en orofaringe tiene dos picos, uno en la segunda, tercera década y otro en la quinta y la sexta, aunque pareciese que el promedio serían los 63 años. Casi siempre, como bien dijimos antes, es una enfermedad más relacionada al varón. Esto está cambiando ciertamente, y otra de las cosas que la sobrevida con diagnósticos tempranos también es alta, y también su diagnóstico es mucho mejor en relación a los demás. Y este trabajo, que tiene algunos años, ponía en duda en buena medida la vacunación. Hoy dice que sí, que tiene alta incidencia en el cáncer de cuello de útero, no así tanto en el de orofaringe, pero hoy estamos en condiciones de decir con algunos trabajos que estamos recibiendo, y por eso voy a hablar en buena medida de la vacunación, que sí se tiene algún tipo de incidencia sobre esto. En este slide particularmente lo que muestra que claramente que de los cánceres en el género masculino, el de orofaringe lleva las de ganar los relacionados con el HPV, mucho más que el de pene, el de ano o el de recto, en relación al de la mujer, que sí es en área ginecológica y que sí está relacionado con los serotipos 16 y 18, es decir, que tienen alta capacidad oncogénica. Son menores el 31, el 33, y el 6 y el 11, que habíamos hablado de las genitales, casi no aparecen en relación a todo eso. Por eso es tan importante la inmunohistómica y avisarle a nuestros colegas anatomopatólogos que necesitamos saber los serotipos. Esto que les traigo a continuación es un poco confirmatorio de los que acabamos de decir, con otra salvedad que les hago, de las patologías en referencia a cánceres en hombres y mujeres de enfermedades virales. Miren la cantidad relacionada, no solamente con los de hepatitis, sino con el virus del papiloma humano, que es el tema de nuestra charla hoy, sino con el Helicobacter pylori.
nosotros estamos acostumbrados a ver mucha patología producida en nuestra especialidad y de mucho impacto por el reflujo gastroesofágico. Imagínense la reunión o la sumatoria complementaria del Helicobacter con el reflujo más el HPV. Alta probabilidad que desarrolle un cáncer ese paciente. Y vamos a ver en hombres y en mujeres la posibilidad que tiene o cómo incide directamente este tipo de tumores en el desarrollo, el 16 y el 18, en cáncer de cuello de útero. En la mujer está bastante menos relacionado con la de orofaringe, pero miren la cantidad que se lleva en relación a los varones, mucho más que el resto y mucho menos los otros serotipos que no nos interesan en buena medida. Y los últimos dos cuadros que les traigo es el porcentaje de asociados, de los cánceres asociados directamente con el HPV en relación y que es complementario a los dos histogramas que acabo de presentar. Entonces, cada vez que encontramos un cáncer de orofaringe, sin lugar a dudas tenemos que preguntarnos si está relacionado con el HPV. Esto también es el impacto en la cavidad oral y en la orofaringe de los serotipos. Esto es confirmatorio de lo anteriormente mencionado. Cada vez y de mayor medida se está mostrando esto y la incidencia que tiene, y tengámoslo en cuenta. ¿Por qué? Porque va a incidir en el tratamiento que nosotros vamos a hacer. Esta imagen que les traigo, este trabajo, también lo que les muestra es que sobre todo podemos encontrarlos en la encía, en el trígono y en la lengua, en los bordes laterales, muchas veces sumidos por los traumatismos que estos sumen más allá del centro, que los estadios de diagnóstico son estadios tardíos, y ahí estamos nosotros que muchas veces quizás los hemos visto pasar y no los hemos diagnosticado, y que hay asociaciones que son determinantes para esto. El tabaco y el alcohol como bienes marcatorio en la laringe, y la presencia de que tenga un P16 positivo, y sumo dos cuestiones más en relación a esto que muchos de los nuevos trabajos lo están mostrando, que no solamente es el fumar tabaco, sino particularmente marihuana, y la cantidad de parejas sexuales que se tengan también de alguna manera abonan a la mayor incidencia de cáncer de orofaringe por sobre todas las cosas. Ahora bien, vamos a la vacunación y a las vacunas. ¿Por qué? Porque las vacunas son obligatorias. En este país, sin lugar a dudas, a partir de los 11 años son obligatorias, y esto es lo que estamos mostrando. Empezaron siendo obligatorias para las mujeres, después se dieron cuenta que claramente tenían que ser tanto varones como mujeres los vacunados, que el efecto rebaño no era prerrogativa de un género, que la educación sexual y la información y la prevención, sin lugar a dudas, la utilización de preservativos, y no solamente de preservativos, y esto hago mucho hincapié del campo de látex para tener sexo oral, cualquiera sea la pareja que tenga, o cualquiera sean las personas que tengan una relación sexual. Esto en referencia a la prevención primaria. La prevención secundaria son todas aquellas personas que no han sido vacunadas por el HPV porque no les ha alcanzado la obligatoriedad del programa de vacunación obligatoria, y por screening, por comorbilidades, por trasplantes, por VIH, por lo que fuesen, o por el diagnóstico de VPH, tengan que ser vacunados. Y esa es una de las cosas que vamos a ver. Y la tercera cuestión es que en algunos papers están diciendo que todas las mujeres, cualquiera sea su edad, y que tengan alguna patología de tipo maligna y que estén realizando algún tipo de tratamiento, debiesen ser vacunadas con la vacuna para el VPH. Y acá le traigo las vacunas. Esto es como lo más nuevo que viene en referencia a esto, la utilización de vacunas. Y tenemos dos tipos de vacunas, la bivalente y la cuadrivalente. En estos momentos estamos usando la cuadrivalente, que son de dos laboratorios diferentes. La cuadrivalente toma 16, 18, 6 y 11 en buena medida, que son los que mayor incidencia hay.
casi en todo el mundo se están utilizando la cuadri y la bivalente, pero bueno, en nuestro país se utiliza la bivalente, que no, para este país son los 11 años, también se puede decir que puede ser antes, eso de acuerdo al inicio, al promedio de inicio de las relaciones sexuales de las personas. Es fundamental que no hayan tenido relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque la posibilidad de primoinfección es del 85%. Nosotros teníamos hasta el año pasado el 80%. Bueno, hoy ya hay algunos trabajos que muestran que el 85% de las personas hemos estado en contacto en algún momento con el virus del VPH. Y en aquellos pacientes que son, o personas que son mayores, la FDA lo estipula que hasta los 45 años puede utilizarse la vacunación si tuviese algún tipo de patología, en vez de en 2 dosis, como es lo habitual, como fija el calendario, en 3 dosis, a los 0, a los 2 y a los 6 meses. Y esto es lo que está mostrando, que las niñas a partir de los 11 años, como bien dije antes, en el año 2000, esto ocurrió 6 años después, implicó que también fuesen los varones los que tengan que tengan que vacunarse. Y esto es algo que nosotros tenemos que, como otorrinos laringólogos, también preguntar, y es obligatorio preguntar el calendario de vacunación. Ahora, ¿qué pasa con aquellos pacientes que se denominan huéspedes especiales o que tienen algún tipo de inmunosupresión o inmunocompromiso? También está indicada la utilización de vacunas, la cuadrivalente, como bien dije, a los 0, 2 y 6 meses, pacientes HIV y pacientes que han tenido algún tipo de trasplante. Y les quiero mostrar esta imagen porque realmente esta imagen es un paciente nuestro del hospital que en un contexto de un HIV que luego se convirtió en un SIDA enfermedad, hizo una pampoliposis, es una papilomatosis masiva que empezó en la boca, como están viendo en esta imagen, y discurrió hasta toda la fosa nasal, toda la vía aérea superior, todo el cabo absolutamente comprometido, el paciente respiraba apenas por la boca, y realmente con muy mal pronóstico, y bueno, se terminó muriendo después del SIDA que tenía. Y esto, de alguna medida, nos sirvió también para relacionarnos con el servicio de medicina preventiva y de vacunación, y ahí está. ¿Y qué es lo que nos decían los del servicio de medicina preventiva? Que hay muchos padres, como tantos, que niegan la utilización de vacunas porque en un primer momento tenía algunas resistencias, como que podían tener pérdida de la conciencia, por eso se sugería que los pacientes apenas recibiesen este tipo de vacunas se quedasen un rato, algún tipo de convulsiones, pero realmente, o hasta la muerte, pero en casos aislados, realmente es una vacuna muy segura y que no traería grandes problemas, o por lo menos no están reportados grandes problemas en esto. Y esto es un poco un recuento de todo lo que acabamos de ver, de la incidencia que es altísima, que más allá de que encontramos toda la bibliografía en el área ginecológica, no podemos dejar de pensarlo esto en el área de otorrino de cabeza y cuello, y recuerdo siempre el caso que siempre lo cuenta el doctor Damiano en una academia americana de cabeza y cuello. Se presenta Michael Douglas contando que había transcurrido varios otorrinolaringólogos por dolores de garganta hasta que le descubren que tiene un cáncer de amígdala producto del VPH y de su adicción al sexo, y esto resultaba como muy interesante, entonces ponía en conciencia de todos el diagnóstico temprano y el no pormenorizar o dar por sentado que un dolor de garganta es solo una angina. Hay que mirar y hay que abrir siempre la boca. Y esto también les traigo, este slide, ¿por qué? Porque las fronteras son cada vez más móviles, la migración es altísima,
y tenemos que saber cuáles son los países donde hay vacunación, y la realidad que, por ejemplo, en lo que en referencia a lo que es América, en América del Sur, Venezuela no tiene vacunación o es errática, y tenemos que tener en cuenta que tenemos una alta migración de ciudadanos y ciudadanas venezolanos. Nosotros en el área de incidencia de nuestro hospital tenemos una muy, muy alta población, y esto se ve impactado directamente, como lo veíamos antes en los pacientes con Bolivia, donde encontramos que más del 70% de los pacientes con HPV de laringe, esas papilomatosis bien floridas, eran bolivianos y no tenían vacunación en referencia a esto. Vamos a ver que la Argentina es uno de los primeros países que comienza con la introducción de la vacuna para el VPH, que esto ha sido como tantas otras cuestiones en salud y en derechos, es interesante. Esto es un slide de la Organización Panamericana de la Salud y muestra cómo solamente algunos países, algunas colonias inglesas en América Central y Estados Unidos y en Canadá fueron primeros que nosotros. Y otra de las cosas que les quiero mostrar y que resulta muy importante es mostrarle que siempre son más las mujeres las vacunadas que los varones. Siempre en altísima cantidad y en algunos casos son solamente las mujeres. Y esto no debe ser así bajo ningún punto de vista. Pasado un poco el tema de las vacunas, el favorecer la utilización de vacunas no solamente por el hecho de evitar la reinfección, sino también favorecer el efecto rebaño para el tratamiento, está la utilización de cidofovir, que puede o no causar controversias. Quien me preside en estas charlas, el doctor Hugo Rodríguez, tiene altísima experiencia, más allá de que el tema de hoy no es en todo lo que son papilomatosis respiratorias, sobre todo de laringe, y siempre nos enseña cómo usar el cidofovir. Por supuesto, es un arma que nosotros lo tenemos. Y otra de las cosas, y ya llegando al final de mi locución para ser justa con el horario, es la utilización que se viene dando de los inmunomoduladores y básicamente de los famosos biológicos, que nosotros nos empezamos a acostumbrar para las poliposis nasales. Tengamos en cuenta que también en este tipo de patologías se empiezan a usar, que la FDA lo da como el bevacizumab, que es altamente conocido como indicación también para los tumores de cabeza y cuello relacionados con el HPV, con muy buena respuesta. Tengamos en cuenta eso, sobre todo en aquellos pacientes como el que yo les mostraba en su primera medida. No teníamos esta información, esto fue años atrás, que quizás podría haber tenido otro destino, pero bueno, es lo que tenemos, que resulta muy importante la prevención, la promoción de la salud, el tamizaje, la detección temprana y el tratamiento adecuado, sin lugar a dudas, como aparece en todo tipo de patologías, sobre todo en la patología oncológica, y que hay provincias a lo largo y a lo ancho de este país que invitan a la detección temprana del cáncer, en este caso de cuello de útero, pero que está relacionado con el HPV y que también va a tener algún tipo de incidencia más tarde o más temprano con el de orofaringe, el laringe. Así que esto tengamos en cuenta. Esto es de la provincia de Neuquén. Me pareció interesante que haya políticas públicas en salud que tengan que ver con esto. Así que nobleza obliga, 40 minutos. Muchas gracias, pongo a disposición mi mail y también ante cualquier pregunta que tengan ustedes. Un placer haber compartido este espacio con todos ustedes.